El 95% de las explotaciones agrarias de España cumplen el perfil de lo que se conoce como agricultura familiar. De ellas sale el 60% de la producción agropecuaria nacional. Su importancia es muy alta. El problema con el que cuentan es lo poco valoradas que en muchas ocasiones se sienten y las trabas que tienen para dar salida a su producción. Y si para España este tipo de explotaciones son importantes, a nivel mundial su importancia también es alta. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, proclamó el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hoy vamos a ver el papel que este tipo de explotaciones tienen dentro del medio rural y lo haremos de la mano de una familia en la que todos sus miembros trabajan para sacar adelante la explotación agrícola y ganadera que tienen. Además de este tema, también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Los ganaderos de vacuno de leche tienen todas las alarmas encendidas. El fin de las cuotas lácteas puede llegar con multa para muchos de ellos, y es que la posibilidad de sobrepasar la cuota que tienen asignada es alta. En unos minutos veremos todo lo que está ocurriendo en este sector. Las cosechadoras no han terminado su trabajo, pero ya hay datos suficientes como para decir que la cosecha de cereal este año será mala. En Castilla y León los mejores datos se consiguen en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. Muchos agricultores se encuentran indefensos cuando descubren que el vecino de parcela ha atravesado los límites y les ha estropeado parte de su cosecha. Hoy veremos todos los pasos que los agricultores afectados deben dar, y es que este problema es más habitual de lo que muchas personas pueden imaginarse. Muchas veces les hemos dicho que para encajar bien en este sector es fundamental llevarlo en la sangre, haberlo mamado desde pequeños. Por eso no es raro que la agricultura familiar tenga un peso tan importante y que más del 90% de las explotaciones agrarias en Castilla y León y a nivel nacional tengan un carácter familiar. Lo que a continuación vamos a mostrarles es la importancia que tienen, una importancia que se apoya principalmente en la creación de empleo en el medio rural, algo que además de dar trabajo fija población en los pueblos más pequeños. Ellos se sienten poco valorados y afirman que si se hace un cálculo en el que se tenga en cuenta la población total del pueblo en el que se encuentran y las personas que trabajan en sus empresas familiares, el resultado, el tanto por ciento, nos sorprendería. Este oficio se lleva en los genes. Esta es una afirmación que todos los que trabajan en el sector repiten constantemente. Raro es encontrar algún agricultor o ganadero que no haya vivido desde pequeño subido a un tractor o trasteando entre la maquinaria que había en la granja de sus padres. Por eso no es de extrañar que en España el 95% de las explotaciones agrarias se consideren de carácter familiar y que solo ellas aporten más del 60% de la producción agropecuaria nacional. Y si para España este tipo de explotaciones son importantes, a nivel mundial su importancia también es alta. Tal es la importancia que tiene que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, decidió proclamar el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Un ejemplo de que este tipo de agricultura es muy importante lo tenemos en la familia de Isaías. En su caso, el oficio se ha ido transmitiendo de generación en generación y hay que remontarse a sus tatarabuelos para ver el inicio de la relación de su familia con este oficio. Además, puede decir bien orgulloso que sus dos hijos continuarán el camino que hace muchos años inició su familia. Mis hijos es un poco más fácil, pero todavía sigue siendo muy difícil porque se trabaja mucho más que en cualquier sector. Por una cosa, porque si te quedas quieto y no aumentas, quedas improductivo, porque los precios nos siguen valiendo igual que hace 20 años, entonces tenemos que seguir trabajando más para poder salir a la orilla. El ejemplo de la familia de Isaías cumple a la perfección con los parámetros que establece la agricultura familiar. En este caso, su mujer Asun se encarga del ordeño de las ovejas. Sus hijos son los responsables de la agricultura y él se encarga de supervisar que todo el trabajo se esté haciendo bien. Junto a ellos trabajan 3 personas ajenas a la familia, algo que pone aún más en valor el esfuerzo y la importancia que familias como esta tienen para el entorno rural generando empleo. De alguna manera nosotros no hemos necesitado de nadie que nos tenga que dar trabajo. Nosotros mismos nos hemos buscado la manera de poder vivir dignamente de esto, con orgullo. Paso a paso hemos ido aumentando, luego los chicos decidieron de quedarse aquí
Y no solamente tienes que mirar el presente, es el futuro de ellos. Creamos trabajo para los 4 de la familia y otras 3 personas de fuera que trabajan aquí, que sí, yo creo que en el medio rural, que no hay industria, de lo que se vive es del campo, pues yo creo que la cuota de responsabilidad la tenemos cubierta. Para esta familia, la gestión de su explotación es la misma que se sigue en empresas de otros ámbitos. Tenemos un salario y luego pues va a un fondo y con él pues se van haciendo inversiones y siempre hay que tener imprevistos y si viene un año malo y estas cosas. Hace escasas semanas, cuando se celebró el Foro Rural Mundial, se vio que una de las asignaturas pendientes para la agricultura familiar tenía en la falta de autoestima su principal problema, un hándicap difícil de superar y en el que el resto de la sociedad tiene un papel muy importante. Diego es el hijo mayor de Asun y de Isaías, tiene 35 años y su pasión por este oficio le hace preocuparse muy poco de los comentarios que desde fuera puedan llegar. Yo sé que mucha gente no nos valora, dices que tienes ovejas y te miran como a lo mejor que eres inferior o otra cosa. Lo que pasa es que yo por lo menos al revés, me encanta mi trabajo, es lo que me gusta y al revés, me siento superiores a ellos. Yo estoy mucho más a gusto aquí en el campo y si veo una polla de perdices ahora o lo que sea, que estás metido en una oficina. Yo tuve otro trabajo y le dejé. Trabajaba en un almacén muy distinto a esto, era el encargado y tenía un sueldo bueno, trabajaba 8 horas, fines de semana libres, pero no me sentía lleno dentro. No, esto era lo que me gustaba y lo dejé. Una opinión que comparte también su hermano Fernando. Él, con 33 años, considera una suerte poder continuar el oficio que generaciones pasadas comenzaron. En el campo yo creo que el que nos hemos quedado muchas veces no es porque no hayamos tenido otra opción. Yo trabajé 2 años en la Junta, que siempre se piensa que es lo mejor. Y volvimos aquí simplemente porque estamos enamorados de esto. Casi yo creo que es para lo que valemos, para estar aquí haciendo lo que nos gusta y lo que hemos vivido desde pequeños. Mis padres han crecido bastante. Y a la vez que han ido creciendo, pues hemos tenido trabajo para nosotros de sobra también. Que también es una lástima, gente que también se quiere quedar en el campo, pero si no tienes un mínimo de un montón de millones invertidos, no puedes. Entonces no todas las familias tienen esa suerte que tengo yo. Una familia apasionada por este sector y que tienen claro que todas las descalificaciones que lleguen hacia ellos por vivir de la agricultura y la ganadería es fruto únicamente del desconocimiento. Se nos ve como quien no conoce el campo se ha quedado con la idea del campo de los años 60 y los años 70 y piensan que no hemos evolucionado, que seguimos siendo como un poco ciudadanos de segunda. Yo pienso que tengo las virtudes y los defectos y las cualidades que cualquier persona que trabaje en otro sector y probablemente quien piense de esa manera es porque no lo conoce, que es lo que nos suele ocurrir cuando opinamos de temas o de sectores que desconocemos. Para la agricultura familiar, el otro hándicap se apoya en lo que ocurre en el precio que perciben por sus productos. Los productos estén bien pagados para que podamos trabajar dignamente como trabajan en las ciudades. Una queja que comparten todos los que forman parte del sector agrario. La agricultura familiar en comunidades como Castilla y León tiene más importancia de la que pueda parecer. Crean un empleo que fija población en el medio rural, al mismo tiempo que se encargan de producir los alimentos que después abastecerán a la población. 2 razones muy importantes y por las que se les tendría que dar un valor que muchas veces se les niega. Todavía falta por cosechar mucha superficie, pero se confirma que las cifras de esta campaña serán en muchos puntos de la comunidad tan malas como a priori parecía. En total, en Castilla y León se recogerán en torno a 5 millones de toneladas, un 30% menos que la campaña anterior. Con esta noticia damos paso a una sección de actualidad que esta semana ha estado más tranquila de lo habitual. El chopo, árbol del siglo XXI. Garnica Plywood. La ausencia de lluvia durante mayo y junio han provocado un descenso de la cosecha y también el adelanto de la siega. Ya se ha recogido el 33% de la superficie de cereal de Castilla y León, que en total asciende a 1,92 millones de hectáreas. La consejera de Agricultura califica estos datos como malos. Esta es una mala cosecha y esto es algo que además venimos temiendo durante los últimos meses por la climatología, porque
estamos ante un periodo de sequía. Por provincias, la cosecha se ha comportado mejor en Burgos, donde recogerán 1,4 millones de toneladas. Le sigue Palencia con 845.000 toneladas y en tercer lugar Valladolid con 830.000. Para apoyar al sector, la Consejería recuperará la línea de ayudas con una inversión de 1,5 millones de euros para proteger la renta de los agricultores. Durante el año 2011 y 2012 hemos tenido suspendida esta convocatoria por falta de recursos económicos y yo siempre manifesté que mi primer compromiso cuando tuviéramos capacidad económica para hacerlo sería recuperar la línea de seguros, porque es una línea que da estabilidad a las explotaciones, que les permite tener la seguridad de las rentas. También intentarán adelantar el anticipo del 50% de las ayudas de la PAC y aplicarán deducciones fiscales. Por otro lado, Clemente ha anunciado que permitirá a los agricultores de Palencia, Zamora y Valladolid excavar en profundidad para acabar con la presencia de topillos. El chopo, árbol del siglo XXI. Garnica Plywood. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Muchos movimientos se han vivido esta semana en el precio de los cereales. Así, observando lo que ocurre en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, destaca la tendencia que está teniendo el precio al que cotiza el trigo, que, tras semanas en las que podía decirse que era el único cereal que estaba aguantando bien los vaivenes del mercado, en esta, y coincidiendo con el inicio de la cosecha, ha descendido su valor. El resto de productos continúan con la línea marcada en semanas anteriores. Por otro lado, y siguiendo en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, observamos cómo la estabilidad ha sido la protagonista de los últimos 7 días. Así, tan solo el centeno, en la lonja de Zamora, ha descendido su precio, algo que ocurre también con el precio de la avena en la lonja de Salamanca. Y estables también se mantienen tanto el precio de la leche de vaca como el del extracto quesero de la leche de oveja y el de cabra. 3 productos que llevan varias semanas sin sufrir cambios en el precio al que cotizan en la lonja de León. Viajando nuevamente a la lonja de Salamanca, observamos cómo la unidad de lechón selecto desciende hasta los 50 euros. El kilo del porcino blanco normal esta semana desciende su precio y fija su nuevo valor en 1,48 €. Por último, el precio del kilo del lechazo hasta 11 kilos mantiene su precio en 4,65 €. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Como un aterrizaje suave, así es como quieren que sea el final de las cuotas lácteas para los ganaderos españoles. El problema es que aquí parece que el descontrol empieza a reinar en el sector y este aterrizaje será más bien de emergencia. A continuación vamos a saber las posibilidades que Castilla y León tiene de exceder la cuota que tiene asignada y las multas a las que los ganaderos de la comunidad tendrían que hacer frente. Unas multas que rondarán los 27 céntimos por cada litro que se produzca por encima de cuota. 31 de marzo de 2015. Esa es la fecha que marcará un antes y un después para los ganaderos de vacuno de leche. Desde ese momento dejará de estar en vigor el sistema de cuotas lácteas que en los años 80 se fijó en Europa para regular la producción. Así, y para España, la cuota asignada fue de 6.315.000 toneladas. De estas, 800.000 son las asignadas a los ganaderos de Castilla y León. En el sector, esta finalización no ha gustado mucho, y es que no hay que olvidar que los ganaderos tuvieron que hacer un desembolso importante para adquirir cuota, y las dudas que se presentan ante lo que ocurrirá cuando este sistema deje de estar operativo son muchas. A esta incertidumbre ante lo que pasará a partir de abril del 2015 se une lo que puede ocurrir en la actual campaña. Quizás el dato más preocupante que tenemos es que puede haber sobrepasamiento en marzo del 2015. Es decir, desde la campaña 2005-2006 no se producía lo que se llama supertasa, es decir, que se producía más de la cuota que existía y por lo tanto puede haber multa. Es un tema complicado porque despedimos el sistema de cuotas con multa. Es decir,
La leche producida en marzo de 2015 por encima de cuota tendrá una penalización de 27 céntimos, en cambio la de abril será una producción totalmente libre. En estos momentos la producción nacional de leche de vaca en España hasta el mes de mayo es un 6% superior al mismo periodo del año 2013, un porcentaje que en Castilla y León se sitúa por debajo del 4% y que pone en sobreaviso a los ganaderos. Si todo continúa así y las producciones se mantienen, la supertasa y con ella las multas serán una realidad. Fuentes del sector recomiendan a los ganaderos de Castilla y León que adquieran la cuota que tienen asignadas explotaciones que hoy están sin actividad, una cuota libre que en la comunidad supera las 178.000 toneladas y que tendría un coste de cerca de 3 céntimos de euro por cada litro. Una cantidad de litros que no sirven para solucionar completamente el problema, pero que ayudaría a que la multa no fuera tan alta. Va a terminar un periodo y si sobrepasa su cuota tendrá supertasa. En la medida de lo posible que haga uso de las cesiones de cuota de gente que no está utilizando toda su cuota y pueda coger esas cesiones. Y ya para el futuro, pues que intente prepararse para un futuro sin cuotas. En la medida de lo posible, dimensione su explotación para que al final va a estar todo en función de la rentabilidad. Aquí el crecimiento o no el crecimiento va a depender de la rentabilidad de la explotación. Una situación difícil y que dentro de la Unión Europea viven varios países. Países que esta misma semana pidieron en Bruselas que se cambiaran las reglas del juego durante la que será la última campaña con cuotas de producción. Un grupo de países encabezados por Alemania, por Holanda y por Dinamarca querían aumentar las cuotas para intentar este aterrizaje suave, es decir, que este último año de cuotas, de sistema de cuotas, no hubiese supertasa. Lo cierto es que no lo han conseguido y por lo tanto seguimos con el mismo sistema y tenemos que atenernos a lo que hay. Un panorama complicado es el que tienen por delante los ganaderos de vacuno, al que además hay que unir lo que ocurre con el precio de su producto, que desde hacía varias semanas ha comenzado a descender. Parece una situación increíble y que en contadas ocasiones se da. Sin embargo, y tal y como la abogada del portal de internet Agronews Castilla y León nos va a decir, el problema que surge cuando el vecino de parcela cosecha y daña la superficie con la que colinda es más habitual de lo que a priori puede parecer. A priori puede considerarse un problema poco habitual, pero la realidad señala que es una situación que los agricultores viven con cierta frecuencia. Y es que no es raro que un agricultor coseche parte de la parcela vecina. En este caso, el margen de maniobra tendrá que ser el de descartar opciones. Lo primero de todo será saber si se ha cosechado la parcela por error. Si ha atravesado tu parcela, puede existir una servidumbre de paso, puede existir un camino público, entonces hay que intentar averiguar la existencia de esa servidumbre, pues a través de acudir a las escrituras públicas, al acto de las actas de reorganización de la propiedad, de los títulos de concentración, planos catastrales, SICPAC, y nota simple registral, lo primero y acudir a ver si ya está anotada. Una vez que el daño ya está hecho, llegará el turno de valorar las pérdidas económicas. Para ello, se tendrá que contar con la ayuda de un perito que se encargará de contabilizar los rendimientos perdidos y el precio al que en este momento esté cotizando el producto. Una vez que esto esté claro, llega el turno de las reclamaciones. Primero, se intentará llegar a un acuerdo por la vía amistosa, pero si de esta forma no se obtienen resultados, habrá que reclamar judicialmente. No nos quedaría más remedio que acudir al juzgado. O bien a la vía civil, si estamos hablando que no hay intención, que simplemente vamos a reclamar la cosecha que hemos perdido, o si entendemos que ha habido un daño intencionado, que lo ha hecho adrede, y hemos puesto una denuncia en la Guardia Civil, pues seguirá el curso de un juicio de faltas o un juicio abreviado en función de la valoración de los daños. Las multas a las que el agricultor se enfrenta pueden llegar a ser muy cuantiosas.
Si vamos en vía civil reclamándolo únicamente lo que hemos perdido, en su caso si es más de 2.000 euros lo que se está pidiendo y es obligatorio llevar abogado, procurador, unas tasas, pues al final el juez, lo lógico, si tenemos la razón, es que le imponga todos esos gastos al vecino. Si estamos hablando de vía penal porque el vecino lo ha hecho intencionadamente, entonces ya estamos hablando de un delito o de una falta. En función de la cuantía, si es la cosecha perdida es inferior a 400 euros, estamos hablando de un juicio de faltas que puede rondar pues unas multas pequeñitas de 300 euros como mucho. Si la cuantía de la cosecha es superior a 400 euros, estamos hablando de importes de multas bastante altos. Una cantidad que, tal y como la abogada del portal de internet Agronews Castilla y León ha dicho, puede llegar a ser muy alta. Los agricultores afectados deben saber que desde que el daño esté hecho, tienen de plazo 1 año para reclamar la cosecha. Me llamo Javier Ruiz y llevo trabajando directamente en el campo 10 años, más o menos. Lo que pasa que, bueno, pues mi familia siempre se ha dedicado a esto y yo he estudiado técnico agrícola, o sea que prácticamente toda la vida. Tratas de aplicar cosas nuevas y siempre, pues, cosas que salen las tratas de aplicar, pero tampoco puedes innovar demasiado. Al final los cultivos son los que son, el clima es el que es y puedes hacer lo que te permite, pues eso, el suelo y la zona en la que estás. Parece que el sector primario lo ve un poco la gente un poquito mejor, ¿no? Pero hasta hace unos años no, prácticamente nadie le ha importado nunca mucho el campo, la verdad. Hombre, en Castilla y León saben que tienen que resaltar este sector porque hay mucha gente que se dedica a ello, pero luego, pues no sé, a la hora de la verdad tampoco se ve mucha intervención. Yo creo que el campo siempre ha ido un poco a su aire, siempre ha estado ahí, siempre, toda la crisis esta general pues le afecta relativamente, siempre ha tenido sus propias crisis y siempre estará ahí, porque la gente vamos a tener que seguir comiendo, vamos a tener que seguir bebiendo, beberemos vino, digo yo. Y bueno, pues es así, el campo tiene que estar ahí y es un sector estratégico dentro de un país, o sea que espero que no desaparezca, vamos, que no se lo carguen. Yo soy agricultor y siempre tengo alguna época en el año que no tengo mucho que hacer, pero la ganadería, por ejemplo, eso es todo el año y a todas horas. No, pero no hay ningún horario, ni puedes hacer ningún plan a 15 días, ni nada de eso. Eso es así. Aparte del viñedo, que como veis, pues eso está ahora cuando más necesidades tiene, luego también llevo regadío. Y bueno, pues con el calor que está haciendo, pues hay que estar todo el día encima. Hombre, yo creo que la PAC es necesaria. La PAC, como se ha creado, que es fijar la población en el campo, más o menos para lo que está orientada, pues está bien para eso, para fijar la población en el campo. Pero no siempre las ayudas en la agricultura son buenas, porque lo que hacen es que se dedique gente que no es profesional aprovechando esas ayudas. Yo no creo que son necesarias para fijar la población, pero no, a veces hacen más daño que otra cosa. Las subvenciones son imprescindibles como en cualquier sector a la hora de mejorar, de ayudarte a mejorar o facilitarte la financiación, por ejemplo. Para que esas cosas sí pueden ser imprescindibles, pero para subvencionar el precio del producto porque no alcanza el que debería ser, pues hombre, no debería ser así. Es lo que dicen, que siempre nos quejamos, cuando llueve mucho y cuando hace calor porque hace mucho calor y cuando no, pero yo creo que realmente lo que pasa es que es muy duro. Esto del campo es muy duro y muy fastidiado, entonces pues claro, si ahora mismo viene una tormenta y nos estropea todo, ¿cómo no nos vamos a quejar? La gente no se da cuenta que en 5 minutos se te ha ido todo el trabajo del año. Entonces, pues bueno, pues sí que motivos tenemos, pero es verdad que también somos un poco llorones. Pues ser agricultor, en mi caso, es dedicarme un poco a lo que me gusta y me da la libertad de hacer pues un poco lo que quiero y sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Con lo que acabamos de escuchar nos despedimos hasta el próximo domingo. Les adelanto que ese será un programa especial. Con él finalizamos la 5ª temporada de Surcos y precisamente por este motivo les tenemos preparada una pequeña sorpresa y las pistas se las vamos a ir dando a lo largo de toda la semana que viene en las redes sociales y tanto en el Twitter como en el Facebook del programa les mantendremos informados. Que tengan una muy buena semana. Cuídense. Adiós.